Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Y el día de hoy, señores, vamos a ver lo que has visto en el título del programa del día de hoy. Que Aníbal Torres ha básicamente apuñalado a Pedro Castillo, metafóricamente hablando, lo ha desvelado, ha contado todo lo que han pasado y todo lo que ha habido tras la reunión en el Consejo de Ministros que Pedro Castillo solicitó a última hora antes de ir al Congreso el día de ayer. Esto no se había visto en muchísimo tiempo. Que el primer ministro venda de esta manera a Pedro Castillo es algo que hay que analizar y sobre todo ver qué ha dicho. Bueno, lo ha revelado absolutamente todo y ha revelado algo que en este programa dijimos y muchas personas me decían: no, eso no puede ser así, no, Mirko, estás exagerando, qué exagerado eres, Mirko. Pero al final el propio Aníbal Torres confirmó todo lo que veníamos diciendo, lo confirmó él y esto ya es oficial. Pedro Castillo había decidido, antes de ir al Congreso y terminando la reunión del Consejo de Ministros, había decidido renunciar a la presidencia y decir y plantear el adelanto de elecciones para que el Congreso, tanto el Congreso como la presidencia, se vayan y haya nuevas elecciones en general, tanto de congresistas como de presidentes. Para esto se debe votar 86 votos en 2 legislaturas. Ok, es más difícil que se haga, pero la intención estaba, pero a última hora se arrepintió. Entonces todas esas informaciones de que Pedro Castillo estaba empezando a renunciar, que lo sacó la periodista Claudia Toro, no era mentira. Para nada, al contrario, todo era verdad y el propio Aníbal Torres lo ha dicho. Entonces vamos a analizar más en detalle lo que ha dicho Aníbal Torres y básicamente la vendida que le ha hecho a Pedro Castillo. Lo ha vendido básicamente, este es el titular del día de hoy. Y antes de empezar quiero recordar que para que más personas se enteren de lo que ha dicho Aníbal Torres de Pedro Castillo, porque hay muchas personas que no se enteran y no saben los verdaderos motivos del por qué Aníbal Torres ha dicho esto y qué implica políticamente hablando, dale like, esa es la forma en que más personas se enteren, así que tú eres pieza fundamental en la batalla cultural para que más personas se enteren. También compártelo en tus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, etcétera, para que más personas se enteren del canal. Y por supuesto suscríbete, si es la primera vez que me ves, suscríbete, es totalmente gratis, y si miras regularmente mis videos también suscríbete. Y por último, también hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en el comentario fijado en la caja de comentarios, y también vas a tener un botón que dice unirse al costado del botón de suscripción para que así te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y ahora sí, señores, vamos a ver lo que te he estado comentando. Vemos lo siguiente: según el presidente del Consejo de Ministros, el presidente Pedro Castillo quiso hacer un último intento por la concertación en el Congreso. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Recordemos el día de ayer en el mensaje de Pedro Castillo. En este mensaje Pedro Castillo había solicitado al Congreso ir para rendir cuentas, básicamente responder sobre todas las acusaciones que se le estaban imputando a su persona y básicamente que su gobierno es incompetente, su gobierno es lo peor que nos ha pasado en muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué debió hacer? Bueno, responder sobre todas esas imputaciones. Al final, ¿qué hizo? Se tiró flores, se victimizó y volvió a decir la misma cantaleta que la tenemos repetida hasta decir basta, que la única razón por la que la gente lo detesta y por la que no nos gusta su gestión no es porque lo haga mal, sino que como él es un campesino y nosotros odiamos a los campesinos, pues esa es la razón de todo detrás de esto. O sea, más victimismo, victimización, lloriqueos y decir que el crecimiento económico que hemos tenido el año pasado o básicamente el año pasado, el 13,6, era por culpa de él, era gracias a él, cuando ese efecto ha sido gracias al efecto rebote producto de la caída económica, producto del Estado que hizo el Estado, básicamente, que la economía cayó porque el Estado nos encerró a todos en contra de nuestro derecho natural. Eso hizo caer la economía, se perdieron muchos puestos de trabajo y la gente entró mucho en la pobreza. Bueno, ahora nos estamos recuperando y todo ese efecto rebote es por eso, es un efecto natural de la economía. Aquí Pedro Castillo no tiene que ver absolutamente nada. Es más, hubiéramos crecido más si no tuviéramos a alguien tan incompetente en el cargo obstruyendo el crecimiento. Y no solo eso, también lo siguiente, Aníbal Torres dijo que el adelanto de elecciones ya se había analizado en la reunión que tuvieron antes de ir a dar este mensaje y se aprobó en el Consejo de Ministros que se dé este mensaje, porque Pedro Castillo ya estaría harto de la presidencia. Entonces, todas las veces que en Amanecer Libertario se dijo que Pedro Castillo
estaría tambaleándose en su gobierno y que pensaba renunciar, era cierto, porque esta información ya se confirmó del propio Aníbal Torres. Ya no es información que es un rumor y tal, ahora es información oficial. Entonces todo lo que hemos estado diciendo a lo largo de estos últimos meses se ha cumplido de pies a cabeza. Entonces Pedro Castillo tenía esta misión, pero por algún motivo que desconozco o desconocemos en general, antes de ir al Congreso, él decidió apartar de su mensaje, de las 20 hojas, acá tengo el mensaje, lo van a tener en PDF en la descripción del video, de su mensaje, por alguna razón decidió apartar la zona donde estaba el proyecto de ley de adelanto de elecciones para que tanto el Congreso como el presidente y sus ministros se vayan y se convoquen a elecciones generales. ¿Qué me parece a mí esta propuesta si se hubiera realizado? A pesar de que es muy difícil que se apruebe porque son 87 votos en 2 legislaturas del Congreso diferentes. Bueno, a mí me hubiera parecido espectacular, la verdad. Yo, como no defiendo a ningún político, no defiendo a ningún partido político del Congreso, pues si todo es para que Pedro Castillo deje la presidencia, pues yo no tendría ningún problema, me parecería espectacular. A mí la política me parece una forma de ganar dinero inmoral, la política, y por lo tanto el robo legalizado, que son los impuestos, paga estos sueldos, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben cómo va la filosofía liberal libertaria. Bueno, ¿cuál es el gran problema de esto? Que el Congreso no se va a querer ir. Recordemos que Martín Vizcarra ya le había planteado al Congreso adelanto de elecciones y que se fueran él y el Congreso. ¿Y el Congreso qué hizo? Lo vacó él para que se fuera él y no se fuera el Congreso. ¿Por qué? Porque todos quieren seguir con la mamadera, podríamos decir. Todos quieren seguir en el carrito, en el Estado, seguir ganando dinero de manera ilegítima a los ojos de un libertario. Entonces, si el Congreso dice, si el presidente les dice, nos vamos todos, ellos no se van a querer ir. Ellos quieren que se vaya el presidente, nada más. Por lo tanto, esa es la verdadera esencia de la política, básicamente el robo al ciudadano y mantener sus privilegios de casta y seguir ganando a costa del dinero del pueblo. Por lo tanto, yo siempre recomiendo, no hay que apoyar a ningún partido político, a ningún político, hay que apoyar a la gente y al dinero de la gente, que se quede en su bolsillo. El 100% de lo que ganan se debe quedar ahí y ningún político tiene autoridad para decirle a la gente cómo vivir su vida. Eso básicamente es la filosofía. Por lo tanto, Pedro Castillo quiere renunciar, básicamente, ya no sabe cómo. Ha intentado una última vez, de manera yo creo que ingenua, decirle al Congreso que bueno, vamos a concertar, vamos a tratar de que todo esté chill, que todo esté bien entre nosotros y que me dejen trabajar. Eso no va a pasar, obviamente. Eso no va a pasar, y me parece que tarde o temprano se va a plantear el proyecto de adelanto de elecciones van a tener que modificar la Constitución, en mi opinión. Van a tener que hacer una reforma constitucional y bueno, eso es lo que va a pasar. En mi opinión, deberíamos leer libros como este. Yo recomiendo este tipo de libros para que entendamos que no toda ley que hace el Estado es una ley legítima y una ley que nosotros debemos acatar, sino que la base para que una ley sea buena o mala es el derecho natural. ¿Qué es el derecho natural? Lo puedes conocer en este libro de Henry David Thoreau que se llama Desobediencia Civil. Si la gente no quiere determinados servicios, se le debe respetar, y si el Estado lo obliga, pues existen otros mecanismos. Entonces te invito a que leas este libro de Henry David Thoreau, Desobediencia Civil, un libro imprescindible para cualquier libertario, y que sepa que el Estado en todo lugar y en todo momento es un aparato de represión ilegítimo y que nadie debería estar obligado a estar suscrito a él. Por eso el liberalismo clásico, en mi opinión, parte de un error enorme. Y bueno, aparte de todo esto, el mensaje de Pedro Castillo plagió párrafos enteros del discurso de Aníbal Torres. Una vergüenza total, señores. O sea, este señor no sabe ni dónde está parado. En fin, quería saber tu opinión sobre todo esto. La verdad es que a mí me alegra mucho que sea confirmado, sobre todo para que la gente vea que en este canal no vendemos humo, sino decimos la verdad y decimos lo que va a pasar. Que otras personas no lo digan, pues ya es el problema de otras personas. Yo siempre trato de ser sincero con mis ideales, trato siempre de que, a pesar de no quiero solamente leer la noticia, sino que la quiero leer y aportar un poco de filosofía política para que la gente, a medida que vayan saliendo las noticias, tenga una actitud crítica contra el Estado, contra los políticos, y
y no se dejen comprar por algún partido político o por algún político. Que la gente no se deje engatusar por algún político que diga yo voy a achicar el Estado, yo voy a darles riqueza. Porque al final siempre pasa lo que pasa, que los políticos no velan por los intereses de la gente, velan por sus propios intereses, y estando en el Estado, velar por sus propios intereses le hace daño a la gente. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video, dale like, suscríbete si te gustó y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.